Bueno, Ana, entonces le damos la palabra para que empecemos con el primer video, que es el video del secuestro amigdalar, para que nos coordine por hoy los tres videos que están para el día. Entonces tiene Sí. la palabra. Bueno, sí, son 3 videos que realmente se complementan unos con otros, ¿sí? Donde hablan mucho del funcionamiento y de las bondades y de las maravillas de nuestro cerebro, ¿sí? Bueno, pero como yo no estoy muy acostumbrada a estas actividades, pues realmente me suelo perder y desubicar un poco. Entonces, yo les voy a pedir un gran favor. Yo quiero exponer el tema del video. Ustedes toman notica de las preguntas, de los aportes y al final de cada video, pues lo charlamos. Les agradecería inmensamente esa colaboración. Bueno, hágale. Bueno, No bueno, hace ¿Cuál es el pedido, Anita? ¿Cuál es el pedido? no que interrumpir. las preguntas y los aportes sean al finalizar de la exposición del tema de cada video. Ok, de acuerdo. Bueno, hay 3 videos, como es el secuestro emocional y cómo sanarlo, aprender cómo es el cerebro y sustituir un mal hábito. Y el otro es, descubre cómo es un cerebro con trauma y cómo destruir los pensamientos negativos. Pues yo tomé ese como base porque es el más completo, el más, ¿sí? Que engloba los otros 2 temas, ¿sí? Entonces, en cuanto al cerebro y el trauma, pues primero pues hacemos la diferencia entre evento traumático y trauma. El evento traumático pues es el momento del impacto, ¿sí? De la vivencia inesperada y traumática. Por ejemplo, un robo. Ahí la doctora Nazaret hablaba de un robo a mano armada, ¿sí? Y el trauma es lo que se genera a raíz de ese evento. Es la respuesta al evento traumático que la persona vivió, ¿sí? El miedo, el estrés sufrido, entonces el cerebro se afecta y se deteriora todo, ¿sí? Y pues eso se pueden dar, en este momento lo vamos a mirar desde el punto emocional y desde el punto fisiológico. Desde el punto emocional, ¿sí? Entonces, digamos, tenemos el evento en este momento, ¿sí? La persona, primero, reacciona. ¿Cómo reacciona? Con miedo. Segundo, interpreta. Interpreta que su vida corre peligro. Tercero, reconoce que hay un arma. Y cuarto, asocia y sabe que esa es peligroso, ¿sí? Entonces, esa es la parte emocional. En cuanto a la parte fisiológica, pues ahí vamos a ver que se van a ver afectados muchos órganos. Hablamos entre esos la amígdala, ¿sí? La amígdala pues se encuentra en el lóbulo temporal y ella es la que se encarga de recibir la información de todo el entorno y dice si la situación le gusta o no o si es peligrosa. La amígdala está relacionada con el sistema emocional y con el sistema límbico y ella es la que gestiona los procesos del sistema simpático como son los procesos de supervivencia, como el miedo, la ira, el ataque y el placer, como lo hemos visto en otros temas, ¿sí? La amígdala ante el estrés que se presenta en ese evento explota, digamos, y se agranda en físico, ¿sí? Se agranda la amígdala, pero a su vez desencadena un bloqueo en el cerebro en la parte del hipocampo, el cual se inhibe y se encoge. El hipocampo, pues, es el que está, digamos, maneja la parte de la memoria, de las emociones y del movimiento.
A raíz de esa situación o evento, pues se puede presentar una amnesia temporal o parcial o total, sí, una amnesia o pérdida de memoria en cuanto ahí hay dos factores. Uno, habla del qué pasó y cómo sucedió. Esa parte queda bloqueada. Y esa parte queda bloqueada es porque como la amígdala ha afectado al hipocampo y el hipocampo es el que maneja la parte de la memoria, entonces ahí esa parte la puede perder la persona, la puede olvidar, ¿sí? Pero la otra parte que es en cuanto a la sensación que sintió la persona, el malestar, digamos, ante una situación similar, esa sí la recuerda, porque esa parte del sentimiento, la que la está manejando es la amígdala y en ese evento la que está mandando la parada pues es la amígdala, ¿sí? Por ejemplo, la persona va a un centro comercial y ve una pistola parecida y de una vez revive la emoción. Ella la vuelve a vivir en su cuerpo y en sus emociones, ¿sí? Y el cerebro, como él compara y dice, esto se parece a lo otro, o sea, esta pistola se parece a la pistola en que nos iban a robar, ¿sí? Entonces, se revive, totalmente se revive la emoción cada vez que uno vea, por ejemplo, un arma de fuego. Bueno, la función de nuestro cerebro realmente pues es la de protegernos, ¿sí? Y ante estos eventos lo que el cerebro hace es mandar esa información o ese evento al inconsciente, ¿sí? Para que no recordemos esa experiencia. Porque pues sí, él busca proteger no solo no de que revivamos esa situación, sino que él está encargado de proteger la identidad de quién soy yo y cómo soy yo. Pero eso es cambiable. Cada vez que se presente un evento que nos afecte de tal manera donde la amígdala es la que toma la acción, vamos a cambiar de esa identidad, ¿sí? Y esa identidad la que la está procesando en el momento es la ínsula. La ínsula queda en el temporal, en la parte temporal, en la parte baja, detrás de la oreja. Y bueno, todos estos eventos pues afectan no solo la ínsula, sino todos los órganos o sistemas que se relacionan con la ínsula, ¿sí? Como vamos a ver, son varios que desempeñan ciertas funciones. Bueno, ya habíamos hablado de que la ínsula es encargada de la identidad, de quién soy yo y de cómo soy yo, pero también está encargada de la postura y el equilibrio corporal. Por eso es tan importante lo de la ínsula, saber esto, porque es muy difícil trabajar lo que es las emociones, los sentimientos, los pensamientos, porque la mayoría está en el inconsciente, mientras que si nosotros lo vamos a trabajar desde el cuerpo, desde la postura y el equilibrio corporal, pues entonces eso también va a ser un efecto bastante grande en nuestras emociones y en nuestro cuerpo. La otra, bueno, la amígdala trabaja toda la parte emocional y dice, esta situación es muy peligrosa o me gusta o no me gusta, ¿sí? También trabaja el amenazamiento de las reacciones emocionales para la autoprotección. Otro de los órganos o sistemas que es afectado es el hipocampo, que es el que está relacionado no solamente con la memoria, sino con las emociones y el movimiento. Entonces,
Ahí vemos que el movimiento también se relaciona con la postura y el equilibrio. La corteza cingulada es la que recoge toda la información de todo el sistema límbico, como es la memoria, las emociones y las respuestas del cuerpo. También es la que hace lo inconsciente, lo vuelve consciente. Y por ejemplo, ella dice, el sistema emocional ha dicho que esto es una situación estresante, ¿sí? Se lo dice al cerebro. Y se lo comunica al sistema consciente, y entonces al haber sido comunicado esa información, entonces pues uno se pone triste, cabizbajo, encorvado y demás, etcétera, etcétera. Bueno, otra parte muy importante que es afectada es la corteza somatosensorial. Por intermedio de ella, el cerebro interpreta cómo está el cuerpo, la posición del cuerpo. Dice, está así o asá, está encorvado, hombros caídos, bueno. Entonces, como vemos, todos estos órganos son de un trabajo muy similar, y por eso podemos trabajar lo de la postura y el equilibrio. Bueno, hay una gran pregunta que es cómo destruir los pensamientos negativos, ¿sí? Bueno, pues es difícil trabajar los pensamientos y las emociones, porque sí, como decía, la mayor cantidad de ellos se encuentran en el inconsciente, y pues es más complicado que tratar de hacerlo por intermedio de la propiocepción, ¿sí? La propiocepción es la capacidad que tiene el cerebro de identificar la posición y la forma, la posición en que está cada parte de nuestro cuerpo en cada momento, ¿sí? Pues para trabajar esa parte, nosotros podemos acudir, digamos, a la meditación, a la yoga y todo eso, a la relajación, a la respiración, para volver al cuerpo, ¿sí? Y hay que estar muy conscientes, y hay que intentar cambiar las malas posturas y los malos hábitos, ya que pues ellos afectan nuestra capacidad de memoria y de aprendizaje, y también afectan la parte emotiva. Porque, bueno, la parte emotiva, ¿sí? ¿Y por qué también hay que cambiar las malas posturas? Porque el cerebro percibe e interpreta y dice, está en un estado negativo, que pues está encogido, jorobado, mirando al suelo o algo así. El cerebro interpreta, él no sabe, pero él interpreta cómo estamos en nuestra posición. La tercera es que debemos entrenarnos a diario con una buena conciencia corporal y observando las sensaciones de nuestro cuerpo, ¿sí? Ahí pues podemos recurrir a la relajación, a la respiración, a la meditación, ¿sí? La meditación pues como sabemos nos provee de muchísimas ventajas positivas para todo nuestro organismo, y da resultados muy rápidos, ¿sí? En 5 días uno ya nota más relajado, más tranquilo, y en 2 meses es tan fuerte el trabajo que puede hacer la meditación, que en 2 meses hace que la amígdala, que por el estrés o por sí, el trabajo, el estrés diario, ella se haya tenido un agrandamiento, ¿sí? Entonces, hace en 2 meses que la amígdala vuelva a su ¿qué? Tamaño normal, ¿sí? Y también la meditación nos va a servir muchísimo fortalecer el lóbulo frontal,
¿sí? Y es muy importante porque pues el lóbulo frontal es como se dice el director de la orquesta. En la meditación, cuando uno logra una meditación adecuada, todo el cerebro se va apagando, ¿sí? Se va, y el único que queda prendido realmente pues es el lóbulo frontal. Bueno, como cuarto, ¿sí? Aquí tenemos también el funcionamiento cuando se fusionan la corteza cingulada más la ínsula, ¿sí? Al activarse ellas dos, entonces voy a tener conciencia de mi propio estado, ¿sí? Al observar, digamos, las sensaciones del cuerpo. Pero hay que tener en cuenta de no involucrar mucho la amígdala, sino más bien observar como de fuera, como de espectador, como algo como que no me importa, ¿sí? Eso pues ya lo habíamos hablado en otros videos, y, y llegar a conocer nuestras reacciones, ¿sí? Y nos daremos cuenta que, bueno, vamos a empezar a alterar y podemos ponerle freno a tiempo a las emociones desbordadas y pues lograremos controlar nuestras emociones y pues eso nos dará un gran beneficio a nuestra mente, a nuestro cuerpo. Como vemos, sí es posible o es verdad que somos arquitectos de nuestro propio cerebro, porque por la plasticidad y la resiliencia de nuestro maravilloso órgano, eso pues lo afirma la epigenética, ¿sí? Lo otro es que de tener modelos o módulos de referencia a seguir, ¿sí? Ya que nuestro cerebro también pues aprende por asociación. Así reduciremos nuestros hábitos y obtendremos una nueva imagen, ¿sí? Por ejemplo, esa prueba la hicieron en un laboratorio con niños en violencia, ¿sí? Y les enseñaron a tener modelos de personas de vidas positivas, exitosas, y los niños lograron a desarrollar su vida de una manera normal y positiva para ellos. ¿Sí? Bueno, Ramón y Cajal tiene una aseveración muy importante que dice, todo hombre, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Entonces, ahí lo vemos, ¿sí? Nosotros somos arquitectos de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo si nos lo proponemos. Lo otro es que es importante de sembrar la intención y el propósito. Bueno, ese tema lo ampliaremos en otro de los videos. Entonces, por favor, las preguntas o las aportaciones las recibimos. Tienen la palabra después de esta síntesis de todos los 3 videos. Dara, ¿quiere hablar? Avi. Yo siempre me voy tomando la palabra. Bueno, pues creo que la forma como lo sintetizó Anita está súper lindo. Yo no había visto 2 videos. Sin embargo, Anita, quiero reconocerte por la claridad. No sé por qué tú misma te dices que no lo haces bien. Fue muy claro para mí, entendí los conceptos y también como el ritmo que llevabas hizo que estuviera muy atenta a lo que estabas diciendo. Quiero felicitarte y reconocerte porque lo hiciste muy bien. Gracias. Bueno, ¿quién más? Buenas noches a Ananda, que no nos habíamos saludado. Rosemary y Queen, buenas noches. Y Richard. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas Bueno, noches. entonces, ¿quién quiere aportar algo, profundizar en más o menos esa síntesis general? Tara. Bueno, una de las cosas que a mí me pareció muy importante en el video de aprender lo del secuestro emocional era el cómo podemos nosotros cambiar como somos. Ella decía y planteaba que lo importante era respetarnos a nosotros mismos, ser nosotras mismas como somos sin necesidad precisamente de crear una mejor versión, digamos, ficticia, sino siendo nosotros mismos. Y esto lo podíamos hacer con dos elementos importantes, que era la intención y el propósito. Para mí esa parte del propósito y la intención me hizo tomar conciencia, digámoslo, mayor conciencia de cómo en la medida que tenemos claro hacia dónde vamos, qué es lo que queremos lograr con el estar aquí en este plano, qué es lo que queremos hacer, pues enfocamos todas nuestras acciones, nuestras emociones, nuestro ser, para que efectivamente esas emociones en las cuales estamos no nos mantengan en un estado diferente al aquí y a la hora, sino nos mantengan en este presente. Eso para mí fue muy importante. Obviamente ella lo suma, como lo muestra Ana, en cómo la meditación es algo que nos lleva y nos ayuda mucho a mantenernos en este presente. Y cómo cuando yo centro mi atención en la respiración, que es lo fundamental de la meditación, pues mi intención al estar muy consciente de esa toma de conciencia, de esa parte de la respiración, perdón, obviamente estoy enfocando y hace que todo mi ser se centre en el ahora. Esa parte me pareció importantísimo de ese video. Y la otra parte que me pareció importante fue cuando ella habla del concepto de libertad, ¿no? Ese fue otro punto que me pareció muy importante y era lo que decía Bergson, dice ella, creo. Yo lo copié porque, pues, para que no irlo a alterar. Dice, la vida es la libertad insertándose en la necesidad. Y habla que las necesidades precisamente son todas esas condiciones que están sujetas a la materia. Y la libertad es precisamente esa posibilidad que nosotros tenemos de modificar el propósito, de modificar la intención en nuestros actos, en nuestra vida, en todo nuestro ser, ¿no? Esa parte me pareció importante. Gracias, Tara. Bueno. ¿Alguien más que quiera opinar sobre el tema? Bueno, por el momento pues llevamos apenas el primer video que bueno, generaliza también los otros dos, ¿no? Que es el del cerebro, descubre cómo es un cerebro con trauma y destruir los pensamientos negativos, ¿sí? Bueno, yo quiero opinar algo ahí. Acordémonos bien que nosotros, nuestro cerebro está hecho solo para la supervivencia. Esa es la función del cerebro. Por eso tiene el elemento fundamental es la amígdala, ¿sí? Y la conexión de esa amígdala con
el sistema prefrontal, que es el inhibidor de ese proceso emocional. Yo hago referencia a esto porque para que lo tengamos en cuenta, los que tenemos que ver con niños. Cuando el niño hasta, yo diría casi hasta los 26 años, no tiene desarrollado esa zona prefrontal, y por eso es que nosotros interpretamos, Tara se ríe, yo creo que ella todavía no ha llegado a esa edad. Entonces, lo interpretamos y a veces juzgamos a los niños con sus comportamientos emocionales sin entender que el adulto es el cerebro del niño. Y hay que hacer esa interpretación de una manera muy amorosa. Y otro aspecto que es importante cuando viene el secuestro amigdalar, o sea, secuestro emocional, la forma como lo debemos abordar. Y una de las principales maneras que plantea Nazaret, que nosotros ya las hemos trabajado, por ejemplo, cuando Eckhart Tolle, ¿sí? Es la observación de las sensaciones del cuerpo. Esa es una que es muy importante, porque cuando uno observa sin juzgar, la emoción o la sensación tiende a bajar, porque cuando juzgamos, la sensación tiende a subir. Entonces, importantísimo ese concepto, y por eso utilizamos mucho la meditación, donde podemos, a través, sobre todo el mindfulness, estar en el aquí y en el ahora sobre un evento concreto y disfrutar de ese evento sin mirar el pasado y sin mirar. Entonces, la observación es un elemento que es importante tener en cuenta. Y entonces ahí aparece lo que se llama la unión del observador con el observado. Ahí aparece la física cuántica, donde dice que el observador cambia las circunstancias. ¿Cómo las cambia? A través de la observación. Solo la observación. Nada sin la intervención, sino con solo la observación. Ese era el comentario que yo quería hacer sobre este video. Gracias. Valiente. Hay una cosa que también a mí me llamó la atención, además de lo que han dicho, y es esa importancia de la presencia, haciendo énfasis en el tema de la presencia. El dato que ella dice de que el 40% del día uno está en más de una cosa a la vez. Y cómo esa bifurcación de estar aquí pensando en lo que me falta o lo que no he hecho, cómo ayuda a que yo pierda disfrute del momento presente. Entonces, ese estudio, los estudios que ella plantea, de cómo en un momento dado, si yo estoy haciendo algo que ni fu ni fa, si estoy aquí y allá, entonces estoy aquí, pero estoy pensando en lo que me falta, empieza a producir una sensación desagradable, y como si ya no era lo que más me gustaba, se produce todavía algo mucho más desagradable y no confortable, ¿no? Como esa importancia de definitivamente estar en esa presencia, lo que estoy haciendo es lo que estoy haciendo, ¿no? Este concepto a mí me parece muy importante porque como que refuerza por lo menos a mí me refuerza la idea de oiga, no se echen la carreta esa de que uno puede estar en 4 cosas a la vez, porque no es cierto. Y sí, lo que está haciendo es quitándose una sensación de disfrute y de vivir plenamente lo que se está manejando en ese momento, ¿no? Entonces, el otro elemento que también me parece bien importante es el cómo utilizar ese planteamiento que ella hace de cómo ahorita todo es en doble vía, ¿no?
el cerebro influye en el cuerpo y el cuerpo influye en el cerebro, ese circuito que ella enfatiza tanto en este momento, en estos videos del día de hoy, me parece importantísimo porque es como muchas veces el trauma se puede resolver mejor ahí desde la conciencia del cuerpo y desde ir modificando el cuerpo para poder ayudar a salir pues como del impacto del trauma, ¿no? Pensaba yo que hasta donde, digamos, muchas veces es desde el cuerpo que se puede recuperar la experiencia traumática para poderla elaborar, ¿no? Más que el recuerdo, pues porque queda eliminado de la corteza, ¿no? Entonces, esa explicación de cómo se va dando el secuestro de la amígdala y para evitar que uno, como decía Ana, que como, pues por lo menos el impacto sea menor, pero también cuando uno dice, bueno, para trabajarlo y poderlo resolver, pues lograr recogerlo y volverlo a traer y para poderlo elaborar, pues complejo, ¿no? Digamos, tal vez pues, pensaba yo que parte de lo difícil de elaborar el trauma es cuando el trauma es tan profundo que ni siquiera hay un recuerdo, sino sino lo que señalaba Ana de me evoca cosas, una pistola, pero de pronto ni siquiera recuerdo qué fue lo que pasó. Entonces digamos que me generaba pues como nuevamente darle una mirada a caramba, es parte de lo difícil del trauma es el que se haya borrado de la corteza frontal, ¿no? Entonces me dio como un poco más de comprensión de ese tema a nivel de trauma, ¿no? Me pareció muy interesante. Muy bien. Yes. Bueno, yo creo que si quieres seguimos con el segundo video, pues para ampliar, porque pues ya han aportado varias opiniones al respecto. Bueno, este es el secuestro emocional y cómo sanarlo, ¿sí? Bueno, como sabemos, este secuestro es producido por emociones de baja frecuencia que han sido mal procesadas y lógicamente nos van a producir un malestar físico, psicológico y emocional. Estas emociones, pues como lo sabemos, son las de miedo, la ira, el estrés, el odio, el enfado, la rabia, la frustración, la envidia, la venganza, etcétera, etcétera, ¿sí? Estas emociones nos producen un estallido muy grande en la amígdala y nos llevan a un periodo que se llama el periodo refractario. Este periodo refractario es donde las emociones intensas nos ciegan y nos controlan y distorsionan la realidad. Y pues también ahí hay algunas hormonas implicadas en este periodo refractario, como son la serotonina, la adrenalina, la dopamina y la prolactina. Bueno, al sucederse esta situación, entonces la amígdala, como hablábamos, se agranda y secuestra la corteza prefrontal y produce un bloqueo bioquímico, ¿sí? A la corteza frontal, donde se reduce la corteza, se reduce esa corteza y también bloquea el hipocampo. Y a la memoria, la amígdala solo le deja pasar los recuerdos negativos que confirmen o justifiquen la emoción que ella captó en el evento. Solamente lo deja pasar lo que a ella le conviene, ¿sí? Por ejemplo, una pareja pues está en discusión, el señor llega con sus traguitos y bueno, su señora se estresa, se enfada muchísimo y bueno, le canta la tabla recordándole todas las acciones fallidas de sus 20 años atrás, ¿sí? Y esto sucede porque se activa el periodo de rumiación, donde los pensamientos son cíclicos y son negativos y obsesivos, ¿sí? En la rumiación. Y como el hipocampo está bloqueado, pues el hipocampo trata de decirle, no, pero mira, él es buena persona, él hace esto, hace aquello,
pero la amígdala lo calla y no lo deja actuar, ¿sí? Entonces, por eso es que a veces, a mí me sucedió en una temporada, era una rumiadera y rumiadera, bueno, no solo por el apellido Toro, sino le daba y eso me iba pues lógicamente afectando en todo sentido físico, psicológico, emocional, sentimental, etcétera, etcétera. Bueno, Nazaret ahí cita una frase muy bonita que ella dice que es de Pablo II, que dice que lo tenemos que tener muy en cuenta en estos temas. Si no te miras, no te puedes conocer. Si no te puedes conocer, no te puedes observar. Si no te puedes observar, no te puedes amar. Y si no te puedes amar, no puedes amar a los demás, ¿sí? Entonces, a mí me impactó mucho esa frase tan bonita. Y todo eso habla es de cómo lograr la autoobservación sin caer, pero hay que pues tener cuidado también de estarse autoobservando, pero sin caer en el narcisismo. Ella lo enfatiza, ¿no? Bueno, acá hay una pregunta de cómo callar esa amígdala, ¿sí? Pues ya lo hemos tocado el tema de que empezar por la propiocepción, o sea, por el cuerpo, porque por empezar por el cuerpo es más fácil que tratar de hacerlo directamente en la parte inconsciente, como en las emociones, los sentimientos, ¿sí? Y también es importante lo de la propiocepción o por el cuerpo, porque se hace sintiendo las emociones, las sensaciones del cuerpo. Y esta misma zona es la que activa la rumiación, ¿sí? Entonces, o sea, que así como activa la rumiación, también con el cuerpo podemos parar esa situación con la propiocepción, o sea, con la posición del cuerpo, estar muy alerta de que estemos transmitiéndole al cerebro una buena vibra, ¿sí? Y es más fácil coordinar lo corporal que lo mental. Y así la amígdala pues va a perder ese control tan grande que quiere tomar en todas estas situaciones. Lo otro, como habíamos hablado, pues la meditación, ¿sí? Y el mindfulness, se me dificulta pronunciarlo, pero ustedes me entienden. Bueno, porque con él pues vamos a reducir el tamaño, ¿sí? De la amígdala o la hipertrofia que sufrió la amígdala a causa de la ansiedad, del ajetreo, del estrés que se vive continuamente. Y también la meditación nos va a fortalecer la zona frontal y al fortalecer la zona frontal, pues le va a ser más difícil a la amígdala Disculpe, secuestrarla. ¿Sí? tengo una preguntita ahí, cortica. Sí, sí. Cuando hablas de reducir el tamaño de la amígdala, o sea, supongo yo que no es reducirlo físicamente el tamaño, sino reducir la influencia de la amígdala. No sé, ahí Bueno, tengo ese ahí tricito de habla de confusión. lo físico, ¿sí? La amígdala, digamos, es de este tamaño, pero con el estrés y esto ya como que se infla, se agranda físicamente. Es físicamente. Para poder, al hacer más grande, pues también puede ir y secuestrar la parte frontal, porque es más poderosa, más grande. Ha tomado el control de la situación. Gracias. Bueno, la meditación también nos da cuenta de nuestro propio estado, ¿sí? Porque nos permite observarnos y eso de observamos es la misma metacognición.
el observarme a mí mismo, ¿sí? Y eso, pues lo que explicaba Neo es lo de el observador y el observado, el actor y el espectador, que tenemos que llegar a ser el espectador, o sea, como en un juego de fútbol o un juego, estar uno en la tarima y no estar como jugador, para evitar que la amígdala despierte y haga el trabajo que sabe hacer. Pues básicamente ese es del segundo video, que es el secuestro emocional. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna? Avi, no. Avi. Anita, El señor. no, de pronto, ¿me escuchan? Ya. Sí. Sí. Sí, de pronto, no tengo ninguna pregunta, pero con respecto a lo que estaba diciendo Richard, sí, Nazaret nos explica que cuando nosotros, la amígdala tiene una forma y un tamaño, pero cuando nosotros nos estresamos se aumenta. Y también nos explica que por medio de la meditación podemos lograr que vuelva a su tamaño o inclusive que se disminuya un poquito. Y pues ella ahí habla de técnica, aunque yo ya he visto varios videos de Nazaret, pero habla de la técnica de la meditación y hay uno específico donde dice que definitivamente la meditación es una batalla, en donde entramos a hacer conciencia realmente de nuestro inconsciente. Entonces, ahí en ese momento en que nos podemos mirar, como lo decía Nio, es cuando podemos cambiar las circunstancias y podemos lograr mantener la estabilidad. Yo, Richard, sí, yo quería, pues, o sea, este tema me pareció muy interesante la parte de que pues el cerebro influye sobre los órganos y los órganos sobre el cerebro. Y me acordaba estos días de un ejercicio que nos propuso Sofía Godard de que cuando pongamos mucho tiempo mirando el celular hacia abajo, pues yo últimamente trato de levantarlo para no tener la cabeza hacia abajo porque pues es una actitud de sumisión. Y también cuando tengo cierto grado de aburrimiento, de estrés, pues no estrés porque últimamente me he fresqueado un poco, pero sí estrés o cansancio. Entonces, pues levanto los brazos así como en son de victoria, que nos dijo que ese era el ejercicio. Pues aquí lo hago cuando no hay nadie mirándome y si alguien me está mirando, hago que me estoy estirando, desperezando, pero sí lo he hecho y me ha funcionado, o sea, me cambia un poco la actitud, el sentimiento, la emoción que tengo en ese momento y me relajo bastante y pues yo al principio pues lo hice como por no dejar, pero sí es bastante fuerte ese ejercicio. Y sí me parece, y pues se lo he comentado aquí a la gente, ¿no? A los que por ahí los que aceptan estas charlas, ¿no? Y pues desde que estoy en este grupo me parecería que así a nivel gubernamental o de las secretarías de educación debería de manejarse en estos temas, sobre todo en los colegios públicos. Ahorita mi esposa estaba dictando clase en Sáchica, en un colegio rural. Pues rural es un decir porque está a 2 minutos del pueblo.
pero ella dice que el atraso es bárbaro, o sea, y el atraso no es por falta de información sino por la actitud de los niños, o sea, los niños como están influidos por los padres y los padres tienen una baja autoestima y esa misma se la transmiten a los niños. Y los padres, como vinieron de una baja autoestima, con el único que puede expresar poder es con los hijos. Entonces, pienso que debería haber ahorita que estamos en política, pues al menos deberían los candidatos tratar esos temas, de decirle a los padres que en lugar de expresar su poder hacia los hijos, deben ser más bien motivadores para que ellos cambien esa actitud y mejore su aprendizaje, porque es que muchos niños de ellos simplemente se sientan allá. Muchos van a la escuela, o sea, muchos padres mandan a los niños a la escuela es para que les den el desayuno y el almuerzo que les da el gobierno allá, pero no hay motivación de aprendizaje. Entonces Maribel, se ve un poquito frustrada en ese aspecto y pues trata de cambiar las cosas, pero se ve que hay como falta mucha capacitación de estos temas allá. Los profesores simplemente dicen, no, es que eso enseñarle a esa población es difícil. Y ellos cuando tienen la sartén por el mango de cambiar el rumbo sobre todo de una región, ¿no? En nuestro caso Boyacá, porque Boyacá, así como es en Sáchica, me imagino que será en Ramiriquí, en todos esos pueblitos que, que están como a la suerte del interés que le pone cada profesor y de la suerte que corra cada niño con los padres que les tocó, ¿no? Entonces sí, pienso que debe haber algo que trate de cambiar la suerte de esa población. Y es básicamente es básicamente la motivación que necesita cada sector de eso. Ese sería mi comentario. Gracias, Richard. Ese es un tema que pues yo sé que se sale un poco de lo que estamos hablando, pero es un tema que valdría la pena después, si quiere tocarlo, porque ese es el fondo de cuál es la causa de por qué no les interesa al Estado, por qué no le interesa al Estado que se resuelva la parte emocional. ¿Por qué únicamente está centrado en la alfabetización y no en el desarrollo integral humano del ser? Porque a los estados, acordémonos que esto es la Matrix, y la Matrix es a conductar a los seres humanos para que obedezcan. Y la mejor forma de conductar a los seres humanos para que obedezcan es con la ignorancia. Confunden el conocimiento con la alfabetización, porque la alfabetización es necesaria para que esos seres humanos se integren a la sociedad y se integren a la producción. Entonces, pero yo creo que pues, no sé, vale la pena que algún día pues toquemos esos temas y los profundicemos porque eso nos elevaría nuestra conciencia y para ver cómo participamos en la sociedad buscando los mecanismos para cambiar la sociedad, pero desde la raíz y no desde las ramas. Porque los políticos son las ramas. La raíz hay que buscarla y mirarla. Así es. Sí, de manera de complemento, se me olvidó comentar ahorita que
ella me cuenta que los niños, todos los niños que están ahí en ese colegio, lo que quieren es salir o sea, su meta cuando grandes es cosechar tomates y cebolla, o sea, ellos no tienen un objetivo fuerte, sino es ese. Entonces, es importante nomás también cambiarle como la visión a los profesores, porque los profesores pues son los que tienen como más herramientas para cambiar, pero ellos dicen, no, los niños es difícil. Es eso, hasta ahí se queda el tema ya. Yo creo que una Perdón, de las... ay, perdón, yo quería decir que pues también bueno que tengan esa mentalidad de cultivar y quedarse en el campo, porque si todo el mundo sale a las ciudades o hay ese problema de que ya en el campo no hay gente que quiera cultivar. Entonces, pues, a mí me parece bien pues, que viviendo allá todavía quieran el campo, pero pues sí, obviamente, no sé si ese es el problema, que cuando se da educación a la gente, entonces ya dejan el campo, salen y entonces es un problema también, porque pues no es la idea. Lo vimos, por ejemplo, en la pandemia, eh, aquí en las ciudades y se iba a acabar la comida y pues ¿quiénes son los que cultivan? Son ellos. Entonces, cómo educar, pero que la gente que se eduque también siga queriendo el campo y esté en el campo con un nivel de educación más alto. Sería lo ideal. Ese Sí, era mi aporte. lo que sí ¿Me deben es permiten hablar? cultivarse, o sea, deben educarse para tecnificarse en la agricultura. Ujú. Porque mire lo curioso que hay, yo tengo, o sea, mis compañeros o sea, compañeros de colegio que ahora son profesionales, ingenieros, médicos, abogados, casi todos, la mayoría de estas alturas quieren comprar una finca para ponerse a producirla, o sea, es como una vuelta toda rara y un cuento. Entonces Sí. yo pongamos, le decía a Maribel que por lo menos, o sea, ya se ven problemas a gatas para enseñar matemáticas. Entonces yo decía, dígales que ellos, al menos para cobrar el salario, necesitan saber contar. Entonces, Sí. todas esas cositas, ahora pongamos, sí es cierto lo que dice Dichosa, pero fíjese, pongamos un país como Israel, ellos tienen un desierto y son los que le venden naranjas al medio Europa. Tienen unos cultivos poderosos y ellos le suministran inclusive a los países enemigos que tienen alrededor, son los que le suministran recursos agrícolas. Y también podemos ver Canadá, imagine que Alemania nos exporta frijol, entonces es hacia allá que necesitamos campesinos, pero campesinos que sepan hacer bien las cosas, pero es que esos cultivos allá que ya tienen invernaderos y con una tecnología demasiado modesta, cuando debemos es enseñarle a todo el mundo que haga las cosas, pero tecnificadas, pero para eso se necesita educación. Sí. Perdón, Sí. no solamente educación, sino unas condiciones sociales que permitan que la producción agrícola sea, pues, por supuesto, calificada, pero también reconocida y valorada, que se tenga acceso a servicios de salud adecuados, Sí. dignos, a educación digna, porque precisamente la educación es muy mediocre, como estaba diciendo Ramiro, porque se vuelve muy instrumental, muy básica para que de todas maneras no haya un ser pensante, sino un instrumento de producción. Y yo creo que está bien que quieran quedarse en el campo, pero por elección y por amor y por condiciones, pero no como única alternativa de pobreza.
Sí, eso es importante. Para complementar eso, es que aquí se confunde educación con información. O sea, los colegios básicamente hacen esa información, pero no están educando mucho. Y se ve porque el medio social de los padres son, o sea, primero son dominantes hacia los hijos, son muy, castigan demasiado duro y autoritarios. Y mandan es a los chinos al colegio, a la escuela es para que la escuela los tenga ya un rato porque los chinos joden, esa es la expresión. Ellos no es como uno, para uno un hijo es una cosa diferente, para ellos son unos chinos que joden. Entonces, Sí, ese ambiente hay que cambiarlo y hay que enseñar, es educar y decirles a ellos que cuando ellos vayan a ser padres, lo hagan con amor y no simplemente son, los hijos son un recurso para cultivar, son un asadón más, no, esa es la partecita que toca cambiar, darle, como dice Ana, darle dignidad al ser humano. sí, muchísimas gracias por esos aportes, son muy importantes y es un tema que tenemos que profundizar porque hay que buscar, como dice Neo, la parte de las raíces. Bueno, si quiere, continuamos con el tercer video, que Sí, se yo tengo una refiere... pregunta, Ana. Yo tengo una pregunta. Buenas noches. Y es en este video de secuestro emocional, básicamente el secuestro, cuando nos referimos al secuestro emocional, nos referimos a que ¿quién nos secuestra? La amígdala, con el estrés que produjo el evento, sufre un agrandamiento, ¿sí? Y ella secuestra la parte frontal, el hipocampo, y el hipocampo es el encargado de la parte de la memoria, de las emociones y del movimiento. Entonces, es exactamente, es un secuestro porque no deja que el hipocampo haga su función y solo permite que los pensamientos que se den solo son los que le justifiquen a la amígdala el evento, la situación. Efectivamente es un secuestro físico y funcional. Para complementar un poquito lo que dice Ana, el proceso es un proceso bioquímico. Este proceso bioquímico donde se va a producir adrenalina, noradrenalina y cortisol a montones. Entonces, va a activarse a fondo el sistema simpático y se inhibe el sistema parasimpático. Entonces, el sistema simpático es de alerta absoluta. Estoy en peligro, ¿sí? Cuando empieza a producirse toda esa cascada de adrenalina, noradrenalina y cortisol, el organismo dice, estoy en peligro. La circulación cerebral se disminuye, la circulación renal se disminuye, la circulación intestinal se disminuye y todo se centra, la sangre se centra en los brazos y en las piernas, la huida fundamentalmente. Entonces, al disminuir la circulación a nivel del cerebro, el cerebro, que es el prefrontal, el que inhibe la función de lo emocional, se está rebasado y se inhibe completamente la zona prefrontal y se activa es únicamente la función amigdalar, que es la emocional. Y ahí es donde viene el desborde. Cuando no tiene posibilidades de las funciones ejecutivas del cerebro, porque no, queda completamente anulado. A usted no le ha pasado unas cosas que
que por lo menos a mí me pasó una vez cuando estaba haciendo la especialización. Estaba yo pasando revista con los pacientes y de un momento a otro me dice uno de los profes, Ramiro, venga. Sí, llegué y encontré toda la sala plena. Yo dije, ¿qué pasó? Me senté ahí, dije, algo sucedió conmigo y yo no me acordaba que tenía evaluación. Oiga, y me preguntaban las preguntas más bobas y yo cero, estaba en un estrés que entré en prácticamente un secuestro amigdalar y todos después me decían, Ramiro, ¿pero qué le pasó? Las preguntas más sencillas usted no las pudo contestar. Porque me cogieron así de sopetón y yo entré en un colapso emocional en ese momento y pacté. Eso es el secuestro emocional. Que el pensamiento se inhibe y lo único que queda es o ataco o me repliego o me paralizo. No funciona nada más. Entonces, eso es lógico que la amígdala se crece en ese momento y si la cuestión es de estrés crónico, cada día crece más la amígdala y todo eso, y eso es lo que inhibe. Por eso los grandes meditadores tienen la amígdala pequeñita y la zona prefrontal grande, porque ellos, como dice Nazaret, la zona prefrontal grande cuando está, no permite que llegue al secuestro amigdalar. No sé si quedó claro eso. Yo quisiera hacer una pregunta ahí, y es que, o sea, cuando yo escucho esto, o sea, que pensaría, no, yo quiero saber si lo que estoy pensándolo adecuadamente, y es que, o sea, que el cerebro permanentemente está cambiando su tamaño, por decirlo de alguna manera. O sea, digamos que en una persona, pregunto, que digamos meditó 10 años, muy juiciosamente, la amígdala entonces en esa época podría haber decrecido y aumentado de tamaño la corteza prefrontal, pero si por ejemplo dejó de hacerlo y otra vez entra como en los hábitos viejos de cambios, de volver por la razón que sea, porque no sé, estuvo en una guerra como está pasando acá, ¿no? Que la gente venía con una vida organizada y de pronto pasó algo y se tuvo que salir de su país y demás, y entra como en ese estado otra vez como de estrés crónico. Ahí digamos, volvería a agrandarse la amígdala y achicarse la corteza prefrontal. Lógico. Eso es dinámico y el cerebro es cambiante. Por eso aparece el principio de Donald Helms, que dice, ante un estímulo permanente se va creando unas redes neuronales que al principio puede parecer un caminito, después puede parecer una pequeña carretera y después una autopista. Entonces, de acuerdo a eso, se está creando una autopista que puede ser de reacción o puede ser de desarrollo de inteligencia emocional. La inteligencia emocional, acordémonos que es la conexión entre el cerebro emocional y el cerebro racional. Entonces, los meditadores, por eso Richard, ¿cómo es que se llama? Un francés que es un monje. Bueno, ese señor que se le llama el hombre más feliz del mundo, se le hizo un estudio de resonancia y de TAC y se encontró que la amígdala era pequeñita y la zona prefrontal muy grande porque lleva muchos años meditando y los monjes tibetanos también, que se le ha hecho estudios, también tienen esa característica. Entonces lo que dice Valiente es muy cierto. Si la persona por cualquier circunstancia cambió todo, vuelve a crecerse la amígdala y la zona prefrontal a disminuirse. Otra pregunta que tengo es, he comprendido y comprendo toda la explicación bioquímica, ¿cierto? De todo lo que nos pasa en un secuestro emocional que puede ser, de acuerdo a lo que Nio explica,
pues ocasionado por cierta circunstancia, por estrés, por un detonante, algún detonante lo entiendo de esa manera. ¿Cuál es la enseñanza que tenemos con respecto, o cuál es la enseñanza que tenemos con respecto a lo que estamos aprendiendo en el sentido de cómo nos sirve esta información para identificarla, para controlarla, para saber qué nos está pasando, para saber que tenemos que meditar para que nuestra amígdala sea mucho más pequeña? ¿Sí? ¿Cuál es la parte práctica de este aprendizaje? Esa pregunta me surge. Para Pues mí, bueno, no sé. disculpa. Es decir, ahí digamos que Nazaret lo plantea en el video, y es que ella dice, hay que aprovechar que estamos como en tiempos tranquilos, cuando estamos en tiempos tranquilos, para estar muy conscientes del cuerpo, porque pues la conciencia corporal es lo que ayuda mucho a poder avisar cuando uno se va a salir, por ejemplo, de tono, de casillas. Y entonces, si uno está anclado en el cuerpo, que pues en últimas es lo que veníamos también trabajando con Tole, si uno está anclado en el cuerpo, alcanza a que la amígdala no sea la que toma el control, sino que lo tome la corteza. Y entonces ella dice, pues uno va trabajando y trabajando y trabajando y reforzando entonces esas conexiones neuronales de fortalecimiento de la corteza prefrontal, y entonces ahí es más fácil que en un momento de crisis uno pueda aprovechar esas técnicas para anclarse en el cuerpo y lograr no desbordarse desde la amígdala, ¿sí? Porque ella dice, es más fácil que uno lo aprenda ahí y no cuando está en una situación de crisis pretender aprender cómo manejar la amígdala, ¿no? Que si uno lo mira es lo mismo que nos decía Tole cuando decía, es más fácil que usted aprenda a hacer el ejercicio de estar en presente cuando está en santa paz, digámoslo así, a que cuando usted está en una discusión con alguien, logre estar en presente. Entonces, yo diría que digamos que lo aplicable es, hay que entrenarse diariamente en fortalecer esa interiocepción y la propiocepción para poder estar uno anclado en el cuerpo y tener más control de la amígdala, y que no se le salga a uno de foco tan fácilmente en las situaciones de crisis. Muy aunado a lo que ella repite en varios videos de lo que dice Ramón y Cajal de uno puede ser el escultor de su propio cerebro. Entonces, hacer como carne eso, tener conciencia de que efectivamente en el día a día, a través de ser conscientes, lo podemos hacer. Si uno mira, por ejemplo, lo que ella explicaba en el video pasado, de la vez pasada, de la semana anterior, cuando ella habla del Qigong, que también menciona el Tai Chi, fíjense que ella hace mucho énfasis en que el movimiento lento, el movimiento lento, eso ayuda a activar muchísimo toda la corteza prefrontal también. Entonces uno en el día a día, yo me preguntaba, yo decía para mí misma, pues uno puede en el día a día buscar hacer las cosas despacio, sintiendo el agua, sintiendo las cosas, y ahí va fortaleciendo la corteza prefrontal para que poco a poco sean los caminos neuronales más fuertes y por lo tanto le quede más difícil a la amígdala hacer el secuestro amigdalar. Para mí sería ese como la aplicación práctica de lo que estamos, digamos, de esto que estamos haciendo. Tara. Otro de los aspectos que a mí me parecen muy importantes y prácticos de estos videos es aprender a identificar qué nos está diciendo el cuerpo. Porque es que al cuerpo como que le damos comidita, como que lo abrigamos, pero no identificamos qué me dice el cuerpo en un momento dado ante lo que yo recibo, perdón, de afuera o de adentro, ¿no? Que aprendamos a darnos cuenta, por ejemplo, qué pasa cuando una consultante me decía hoy, siento un hueco en la panza, era su expresión. Me decía, cuando yo tengo que hablar en público, siento un hueco en la panza. Pero todos nos sentimos al hablar en público un hueco en la panza. Puede que yo sienta sudoración, puede que sienta mi corazón acelerado. Hay personas que tienen una sudoración muy fuerte en la cara, por ejemplo, en las manos. Entonces,
una de las ganancias también es, bueno, ¿qué es lo que pasa con mi cuerpo? Y cómo aprendo a manejar mi cuerpo para poder cambiar realmente mi estado emocional. Por ejemplo, lo de la sonrisa, así sea una mueca, es algo que a mí me llama mucho la atención y que realmente nos cambia tanto, así como en flash, el estado de ánimo cuando estamos alicaídos, ¿no? A veces efectivamente pues tenemos que estar bien porque así tengamos todo el rollo por dentro, pero si yo tengo todo un rollo por dentro y tengo un consultante al frente, pues yo no puedo estar ahí caída, ¿cierto? Sino tengo que estar anímicamente bien. Y aunque no haya solucionado mi problema en ese momento, pues realmente mi actitud, mi gesto, mi actuar, mi conexión con el otro también me va a cambiar la situación. Entonces, para mí, eso también es un aporte grandísimo en la vida práctica, como dice Venus, ¿qué es lo que, para qué nos sirve todo esto? Y son ejercicios prácticos que podemos hacer. O sea, es una información Completando eso, complementaria a la de TOL, es una información complementaria a la de TOL porque tratan muchos temas que son similares, pero esta explicación es desde la física y la bioquímica, es lo que he comprendido, porque son los mismos temas, sobre todo de estar presentes, y esta doctora lo manifiesta es a través de la meditación. Ella insiste mucho que en la meditación aprendemos a controlar los pensamientos para estar cada vez más presentes, porque cuando nos sentamos a meditar, ¿cuántos pensamientos llegan? ¿Cuántos pensamientos llegan? Que somos conscientes, ¿no? Porque llegan muchísimos. Ella explica que al principio cuando hacemos meditación no somos conscientes de todos los pensamientos que nos están distrayendo, que en la medida que aprendemos a hacer meditación somos más conscientes de la cantidad de pensamientos que llegan a distraernos. pero fíjate una cosa Todos también, es estos decir, temas son complementarios y pues vamos a cerrar ya con el tercer video. Es bastante cortico para que lo podamos finalizar. Bueno, el tercer video es de aprender cómo el cerebro sustituye un mal hábito. Bueno, como veníamos hablando ahorita, diciendo, tenemos que partir desde el conocimiento que nuestro cerebro tiene una gran plasticidad cerebral. Eso es lo que explicaba Neo, de que puede cambiar cada uno de los órganos de acuerdo a las situaciones que se viven, ¿sí? Y se puede recuperar, se puede reestructurar y puede adaptarse a nuevas situaciones. Y la parte del cerebro que se encarga de los hábitos son los ganglios basales y ellos están encargados de los actos repetitivos y de la disciplina, ¿sí? Nuestro cerebro sabe cómo aprender, cómo recordar, puede ser por la repetición, por la asociación, pero no sabe olvidar, ¿sí? El aprender y a recordar lo hace a través del hipocampo y del sistema límbico. Y ya estas estructuras son encargadas de la memoria y del aprendizaje, pero no, el cerebro no sabe olvidar. Lo que sí es que él logra desechar más o menos un 90% de información que es poco relevante. Él filtra y toma las cosas que son significativas y son emocionantes y esas son las que fija en la memoria, ¿sí? Y para poder fijar, se dice que hay que tener una intención, un propósito y una emoción, ¿sí? Y ese trío ayuda a fijar la información. Bueno, el cerebro se acostumbra a determinados hábitos y le es muy difícil salir de allí, ¿sí? Y él siempre va a escoger lo que más veces ha utilizado o a lo que se ha acostumbrado. Entonces, por eso es que tenemos que dar ese paso para cambiar nuestros hábitos. Bueno, hay unos dichos o unas frases, hablaba ahí Nazaret, de los griegos que dicen,
al respecto de este tema, ¿sí? Yo no soy como soy, sino como estoy habituado a ser. Entonces, sí, los hábitos, como el dicho que dicen, los hábitos hacen al monje, ¿sí? Bueno, el cerebro puede cambiar un hábito, ¿sí? Pero ¿en qué forma? Solamente sustituyendo ese hábito. Y con la repetición, unas dicen que se necesitan 21 días, otros que 90, ¿sí? De todas maneras, no sé si depende del hábito que se quiera grabar o de qué depende eso. Ella ahí pone un ejemplo de una, digamos, de una compañera de trabajo que se llama Nerea y determinado día llegó y dijo, mira, yo cambié mi nombre y ahora me llamo Blanca. Entonces ella dice, a las 2 o 3 semanas el circuito se va fortaleciendo y con ese propósito y con esa intención pues se va sustituyendo el nombre, ¿sí? Pero también ahí influye el control de la voluntad, ¿sí? Y voy observando que a veces me dice Nerea, que a veces me dice Blanca, y esa intención y ese continuo voluntad de cambiar es lo que hace que se fortalezca el nombre de Blanca y el nombre de Nerea pues vaya disminuyendo hasta el momento en que ya desaparece y ya gana pues más fortaleza el nombre de Blanca y ya queda estable ese nombre. Bueno. Hipócrates decía, tenía un dicho muy importante que pues lo hemos oído en varias ocasiones que dice, antes de sanar a alguien, pregúntele si está dispuesto a renunciar a aquello que le enferma, ¿sí? Entonces, pues, eso me hace cuestionarme a mí y yo me hago esa pregunta y, bueno, la hago, ¿no? Diga, en este caso, estamos dispuestos a hacer lo que nos corresponde y en la forma adecuada para tener una mejor salud emocional, física y psicológica. Pues eso no lo debemos responder, ¿sí? Y ahí la doctora Nazaret decía que para eso tenemos que tener muy presente y utilizar 3 cosas muy importantes como son el propósito, la intención y que vaya acompañada de una emoción. Básicamente, pues eso es lo que se refiere a la sustitución de un hábito, que no, el cerebro no aprende, no olvida, sino que hay que enseñarle a sustituir ese hábito, porque si él no lo sustituye, no lo va a cambiar. Bueno, muchísimas gracias. ¿Algún aporte? Yo tengo una pregunta ahí, digamos, tengo 2 preguntas. Ella habla de la sustitución, que me parece que en la línea de lo que estábamos hablando y de lo que planteaba Venus, le veo que es una aplicación muy concreta pues ahí sí que como decían, a cómo se corrige a los niños, ¿no? No haga, no haga, no haga, no haga, pues eso no sirve para nada, ¿no? Toca decirle, es ayudarle a saber qué sí es lo que toca hacer y a uno mismo. Pero en ese término, en ese punto de la sustitución, digamos que yo por lo menos no sé si es que tenía un concepto errado de que, digamos, en el cerebro uno tiene unos caminos neuronales que usa mucho y entonces esos, digamos, cuando los otros se sustituyen, se borra totalmente el camino neuronal, es mi pregunta, o lo que pasa es que entra en desuso, porque hace mucho tiempo leía yo, pues, pero pues en mi formación de hace muchos años, porque pues esto veo que es muy reciente, que digamos los caminos neuronales que uno había utilizado en ciertos momentos de crisis
digamos que volvían a surgir, digamos, vuelven a surgir como las reacciones viejas en una situación de demasiado estrés. No sé si me estoy haciendo entender, o sea, donde se hablaría entonces de que entraban en desuso, pero que en momentos de mucho estrés podían volver a ser usados por el cerebro. Y la pregunta que me queda es si en esta sustitución, como ella lo está planteando, es como que se borrara el camino neuronal anterior y cogiera este. Esa es como una pregunta concreta. Y la otra que tengo, por si alguien la sabe, pues no sé si mío, que pues es como muy duro en esto, es si eso que digamos ve uno a través de todos los pensadores, estilo Eckhart Tolle y demás, que todos lo dicen, pues Eckhart Tolle no lo dice, pero para hacer referencia a ellos, digamos que esa idea de los 21 días, sí efectivamente, digamos, es así, digamos, desde la neurociencia, o eso es un número que a alguien le ocurrió y ya. Son dos preguntas. Bueno, hay lo que me parece muy interesante la pregunta de Valiente, porque hay dos conceptos. Uno, que es el concepto de la preponderancia de una red neuronal sobre otra. Al aumentar esa red neuronal, volviéndolo una autopista neuronal, como decía la frase de los griegos, nosotros no somos sino lo que habitualmente hacemos. Prácticamente esa es la frase. Y ese habitualmente es una manera subconsciente o inconsciente, que la ejecuta el cerebro reptil, que es el de la acción inmediata. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que aparece otro concepto, que eso ya lo tocamos en reuniones anteriores y cuando hablamos de Tolle o hablamos de Laín, cuando hablamos que de dónde parten los pensamientos. Los pensamientos parten primero de unas creencias, son las determinantes, que nos llevan a unos determinados pensamientos con una expresión del lenguaje que nos llevan a unas emociones para hacer unas acciones y dar unos resultados. Hay cosas que si nosotros no cambiamos, que son las creencias negativas, las dañosas, esas creencias, por más que uno haga un intento de cambiar un hábito, pero si hay una creencia negativa, tarde o temprano ante una circunstancia va a aparecer esa nueva manifestación con una acción. Entonces, vienen los dos conceptos. Una cosa es cambiar un nombre y otra cosa es cambiar una acción repetitiva que está basada en una creencia. Porque si no cambiamos la creencia, no vamos a cambiar la acción. Entonces, eso es. Entonces, si queremos cambiar un hábito que está cimentado desde nuestra infancia en una creencia que no es nuestra, sino de la sociedad o de la familia, la única forma es cambiar la creencia y cambiar el hábito. Entonces ahí aparece una cuestión que se llama la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo tiene, primero, la repetición, que ahí eso lo sabemos. Segundo, la asociación. Tercero, la emoción. Y cuarto, la recuperación. Entonces, ese es un principio del cerebro aplicado al aprendizaje. Entonces, con la repetición se aplica el principio de Donald Hebb, que se va creando una red neuronal que se vuelve una autopista, ¿sí? La emoción es la que fija esa red emocional, porque cuando se vuelve un hábito, al volverse un hábito, tiene que ser automático. ¿Y cómo
¿cómo surge ese hábito? O surge de un pensamiento o surge de una emoción. Si surge de un pensamiento, es que viene de una manera volitiva, actúa un hábito. Pero generalmente los hábitos están unidos a las emociones. Y por eso es que muchas veces uno organiza un hábito y si emocionalmente no lo ha ligado a algo positivo, ese hábito se va perdiendo poco a poco y o sea que no tiene una ganancia para uno. Ejemplo, la alimentación. Si yo hago una alimentación sana y realmente no estoy convencido de los beneficios y yo no empiezo a percibir esos beneficios para mi salud y emocionalmente me siento ligado a esos beneficios, el hábito se cae. Por eso es que las personas que hacen dieta por obligación para bajar de peso son las que suben más rápido de peso porque realmente no se desligaron de los dulcecitos, de los bizcochitos, de una cosa, de los placeres de la vida en la alimentación, porque no hubo una emocionalidad profunda que diga, prefiero mis arterias limpias, prefiero mi corazón pulsante con una energía poderosa y prefiero mi sanidad y mi longevidad y no mi envejecimiento, que es una enfermedad. Entonces, fíjese bien que ahí hay muchos factores que no es tan sencillo decir, cambio el hábito únicamente por la repetición. No, cambio el hábito. Primero, ¿qué hábito voy a cambiar y cuál es la causa? Segundo, ¿cuáles son los pasos para cambiar esos hábitos y cómo mantengo esos hábitos vigentes? Entonces, ¿cómo mantengo esos hábitos vigentes? Me estoy subiendo de peso o me estoy enfermando o tal cosa. Uno tiene que ir mirando su vida permanentemente en todo sentido, en lo corporal, lo mental y lo espiritual, y ir equilibrando todo, porque uno no puede volverse un ser espiritual sin tener en cuenta el cuerpo y la mente, o volverse corporal únicamente para sacar músculos y mostrar los músculos y creer que eso es la verdadera. Es el equilibrio de todo eso. Yo no sé si quedó clara la respuesta en ese sentido o hay alguna otra persona que quiera aportar y aclarar sobre ese tema. Creo que muy interesante la respuesta y la reflexión, porque al final muchos escuchamos que 21 días para repetirlo, pero esos 21 días tienen que estar con muchas sumatorias, es decir, tener la intención, tener las acciones, tener la emocionalidad enfocada, tener el enfoque, o sea, tener una razón de ser para eso que queremos cambiar, que es lo que El entiendo. nivel de O sea, si no convencimiento. estamos convencidos, si no estamos convencidos de eso que queremos fijar, pues no se fija ni en 21, ni en 42, ni en 53. Ni en un año, ni en 2 años. Sí. El problema no es el tiempo. Lo que pasa es que el problema es la continuidad y la regularidad del proceso unido a un proceso emocional que lo ligue a fondo. Si uno está convencido que mi vida, estar saludable es una cosa, pues no consumo, así como decía Paulo, probarlo todo, pero mirar qué es lo bueno para uno. El trago uno lo puede probar delicioso. A mí me encanta mi whisky, me tomo mis 2 whiskies, pero si me vengo y me rasco cada 8 días, mi pobre hígado, mi corazón y todo mi cuerpo se destruye. O sea, la rumba, pues yo me echo mis rumbas también, pero si la paso robando todos los fines de semana, ¿sí? No aguanta el bolsillo, mi economía se acaba y el resto, ¿sí? Todas esas cosas. Yo escuchaba a una psicóloga de apellido Cardona, pero no me acuerdo el nombre, que cuando uno se pone metas también hay que saber enunciarlas.
por ejemplo, en el caso del sobrepeso, dice, si mi meta es perder peso, de pronto estoy equivocado ahí porque el cerebro no le gusta perder. Claro. Entonces, de pronto es fijar una meta como mejorar mi salud, mejorar mi flexibilidad, toca, o sea, toca buscarle bien el objetivo para que el cerebro esté más cómodo en la manera en que va a lograr ese objetivo. Ujú. Sí. Bueno, yo creo que estamos sobre el tiempo y muchas gracias, Ana, por ese esfuerzo tremendo de hacer una síntesis y darnos la posibilidad de compartir eso. No, Ananda quería decir algo o no. No, bueno, muy bien. No sé si alguien quiere comentar algo antes de cerrar. Estela le pasó el gato a Abby. Sí, ya están colocados los 2 videos que tenemos para la próxima semana, que está a cargo de Michelle Obama, que es Estela. Entonces ya lo tenemos en el grupo y les recuerdo a las personas que ya se nos va a acabar julio para que nos pongamos al día con las cuotas que tenemos pendientes. Bueno, gracias. No, gracias. Gracias. Bueno, pues que estén bien. Gracias. Tío, yo quiero decir algo. Dime. Bueno, pues para todos. Eh, bueno, pues está súper interesante. Yo me doy cuenta que acá estamos aprendiendo mucho desde la parte científica, pero sería muy interesante que también nos conectáramos un poco desde la flexibilidad, como lo habla Nazaret Castellanos. Y entonces yo ahorita que los estoy viendo acá, a todos en la pantalla, les puedo decir que he estado practicando esto de sonreír porque le estamos diciendo a nuestro cerebro que estamos en un lugar seguro. Y desde ahí he tenido unos resultados supremamente diferentes en diferentes aspectos. Yo quisiera de pronto pedirles a todos, ahorita que los estoy viendo en la cámara, que sonriamos. Y desde ahí, desde esa sonrisa fingida, que no sabemos por qué nos vamos a reír, empecemos a experimentar qué es lo que siente nuestro cuerpo, qué siente, qué sentimos. Si quieren, cerremos los ojos y desde ahí sonriamos y démonos cuenta de lo que ella dice, cómo nos cambian los músculos de la boca, cómo nos cambia la emoción, cómo tal vez nos sentimos ridículos o contentos, o qué bobada esto, no sé, qué sentimientos y conceptos les llegue a cada uno, pero desde ahí empecemos a practicar lo que estamos aprendiendo. Sonriamos que cuando nos veamos en la cámara, como ella dice, que sea fingido hasta que se nos vuelva un hábito. Y yo me he dado cuenta desde mi posición, desde ser abogada, porque obviamente uno desde el derecho tiene que asumir una posición de poder, conocimiento y muchas cosas más, y siempre llego ante las personas que tengo que solicitar algo y llego con esa posición. Y ahorita he llegado desde la sonrisa y los resultados han sido súper distintos, son súper distintos, la gente es súper amorosa. Y también me he dado cuenta que cuando llego seria y llego, necesito que me ayudes en esto, también tengo una reacción de la persona desde ahí, porque ya estamos aprendiendo que nuestro cuerpo tiene un lenguaje y ese lenguaje habla antes de que yo abra la boca. Entonces, cuando llego seria, he tenido, pues ya entro en confrontación antes de, y cuando llego súper risueña y ¿cómo estás? ¿Me puedes ayudar en tal cosa? Y si me dice no, entonces le pregunto, estás de mal genio, pero pareciera, y la conecto y logro
logro cambiar la emoción en la que me encuentro y de verdad yo los invitaría a que lo hiciéramos. Por ejemplo, ahorita que estoy haciendo lo del ejercicio, estoy haciendo yoga y me ha parecido súper chévere y estoy tomando unas clases del Tai Chi que mi instructor habla en inglés y yo no entiendo nada, nada, pero yo me río porque no sé lo que me está diciendo, pero sin embargo me conecto desde el movimiento de lo que él me enseña y es lindo, es lindo, es lindo. También cuando ya estoy haciendo un ejercicio que ya veo que no puedo y sonrío y le digo a mi cuerpo, estamos en un lugar seguro y es increíble cómo siento la energía para poder terminar la repetición del cuerpo. Entonces, yo creo que sería súper interesante que nos pusiéramos la meta de reírnos de lo que sea, inclusive en el Transmilenio cuando alguien va riendo y yo lo veo, pues empiezo a reírme y muchas veces termino en unas carcajadas súper chéveres y es chévere porque uno de verdad que cambia la emoción del cuerpo, cambia la energía, no sé si ustedes lo logran sentir, pero se siente como una distensión muy suavecita, pero se siente una energía diferente. Entonces, pues nada, solo quería decir eso. Riamos. Bueno, gracias por ese bello aporte, porque eso es cierto. Eso es ciertísimo. Yo me voy muy, muy contento. ¿Sí? Entonces, feliz noche. Vamos a reírnos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Con una gran para todos. Se prestan el gato ahí entre Estela y Aviva. Richard, Mi gato no me deja. yo no te vi sonreír. No, sí, Súper claro, serio. yo soy de los que sonrió. Sí, no es que Muestra, que yo no te esas gafas, eso. esas gafas por las narices no lo dejan ver. Bueno, chao. Ey, qué